Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump anunció que ordenó este lunes atacar a una segunda lancha que salía de Venezuela cargada, según él, con drogas para Estados Unidos. El presidente republicano afirma que sus soldados mataron a 3 personas que calificó de narcoterroristas. Mientras tanto, Nicolás Maduro reclama que los operativos de Washington en el Caribe son una agresión. Los países árabes e islámicos cierran filas contra el ataque que Israel lanzó en suelo catarí la semana pasada para asesinar al equipo negociador de Hamás. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con Benjamin Netanyahu y reiteró el apoyo de Washington a Israel. Israel continúa sus ataques en Gaza. Hoy mató al menos 17 personas y las víctimas mortales por hambre subieron a 425. A casi 2 años del inicio del conflicto, la ofensiva israelí deja más de 64,000 personas muertas, aunque la relatora de la ONU para los territorios palestinos afirma que el número podría ser incluso 10 veces mayor. Iniciamos en el Caribe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó este lunes un segundo ataque a una lancha que salía de Venezuela cargada, según él, con drogas que tenían como destino la Unión Americana. El mandatario republicano afirma que sus soldados mataron en el operativo a 3 personas a las que calificó de narcoterroristas. Recordemos que la Casa Blanca desplegó buques de guerra estadounidenses en las costas caribeñas y protagonizó un primer ataque contra una embarcación en el que murieron 7 personas, también señaladas como narcotraficantes. Esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados venezolanos se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales. El ataque resultó en la muerte de 3 terroristas en combate. Atención, si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, lo estamos cazando. Más temprano, Nicolás Maduro condenó los operativos que Estados Unidos realiza en el Caribe como parte de lo que la Casa Blanca denomina como una lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. El presidente de Venezuela aseguró que Washington prepara una agresión de carácter militar con la que buscaría sacarlo del gobierno. Desde Caracas, nuestra corresponsal nos amplía la información. Aquí está Daniela Zambrano. En esta rueda de prensa con medios internacionales, Nicolás Maduro dijo que las comunicaciones con Estados Unidos pasaron de estar maltrechas a deshechas, que no estaban en cero, pero que prácticamente pendían de un hilo y la única interlocución era con John McNamara, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, y se limitaba a temas de migración y deportación de venezolanos desde Estados Unidos. Una vez más, acusó al secretario de Estado Marco Rubio de azuzar a la primera ministra Trinidad y Tobago para un ataque contra Venezuela. Recordemos que este país dijo que estaba dispuesto a colaborar con este operativo antinarcóticos desplegado por Estados Unidos en el Caribe. Se refirió además al reciente hecho del fin de semana en el que militares estadounidenses, según sus palabras, asaltaron un buque atunero venezolano sometiendo a 9 pescadores durante al menos 8 horas. Nicolás Maduro lo calificó de un secuestro y que se estaba provocando o buscando un incidente para escalar el conflicto entre ambos países. También exhortó al presidente Donald Trump a revisar ese video que fue difundido por su administración con respecto al incidente del pasado 2 de septiembre, donde militares estadounidenses destruyeron una embarcación venezolana porque supuestamente llevaba droga y 11 personas fallecieron. Dijo que Venezuela estaba investigando este hecho y que más adelante ofrecería los resultados. Antes de finalizar la rueda de prensa, Nicolás Maduro insistió en que este despliegue de Estados Unidos en el Caribe no pretende atacar al narcotráfico, sino que busca un cambio de régimen en Venezuela y que Estados Unidos estaría buscando, además de apoderarse de las riquezas de Venezuela, como lo son oro, gas y petróleo.
Continuamos con información sobre la región latinoamericana. Hay expectativa en Colombia. El país sudamericano asegura que obtuvo logros históricos en su lucha antidrogas justo cuando este lunes podría perder la certificación antinarcóticos otorgada a una veintena de países por parte de Estados Unidos. La desertificación se traduciría en una pérdida de $380 millones al año en ayuda de Washington a Bogotá. Samuel Salgado Castro con la información. Desde 1961, la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos evalúa en su cooperación antidrogas a países como Colombia, principal productor de cocaína. La reducción de cultivos ilícitos, la interdicción de drogas y laboratorios, así como extradiciones y tratados entre Washington y Bogotá, hacen parte de las condiciones de la Casa Blanca para mantener la certificación al país suramericano. Desde el Plan Colombia en el año 2000, Estados Unidos ha invertido en promedio $450 millones anuales para temas de seguridad en Colombia. Sin embargo, en 2023, la ONU reportó una cifra récord de 253.000 hectáreas de coca en Colombia, 67% del total mundial. Un 9% más que en 2022 y un aumento del 53% en producción de cocaína que coincidió con el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Pero en Bogotá consideran que han hecho bien el trabajo. Lo que tenemos es una conciencia totalmente tranquila de haber entregado absolutamente todo. Aquí hay un empeño absoluto, como lo dije ahorita, tal vez de los países que con mayor contundencia e integralidad ataca el narcotráfico es Colombia. En 2024 se incautaron 960 toneladas, un 14% más que el año previo, y hasta agosto de 2025, 601 toneladas. El gobierno Petro prioriza la sustitución de cultivos y la redistribución de tierras, generando tensiones con Estados Unidos, especialmente con la administración Trump, quien ha amenazado a Colombia con sanciones también por el tema migratorio. Desde 2023, Estados Unidos ha venido reduciendo su ayuda económica a Colombia por dudas sobre la política antidrogas del gobierno Petro. La certificación estadounidense a Colombia también influye en los programas de USAID, préstamos del Fondo Monetario Internacional y niveles de alertas de viaje, y constituye el núcleo de la relación bilateral. Ecuador vive nuevas tensiones sociales tras la eliminación del subsidio al diésel, lo que provocó un fuerte aumento del precio del galón de este combustible. Al menos 30 transportistas bloquearon las vías que conectan la costa con la sierra, mientras otros sectores del transporte acordaron una tregua de 30 días para dialogar con el gobierno. En paralelo, gremios de trabajadores anuncian movilizaciones para exigir que se derogue el decreto del presidente Daniel Noboa. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos amplía. Al anuncio del fin del subsidio del diésel, sigue escalando la tensión social en el país, transformando el descontento en protestas que hoy se extienden en varios puntos estratégicos de Ecuador. Ya no solo se siente en las provincias, bloqueos en vías han venido ampliándose desde la Sierra Centro hasta la ciudad de Quito. En Guayaquil, por ejemplo, a pesar que no hay paro, solo el 25% del transporte público circula en las calles, han dicho algunos dirigentes del transporte. A los cierres en Carchi, que hoy afectaron la Panamericana Norte, se sumaron bloqueos en el norte de Quito, específicamente en el sector de Calderón, uno de los accesos principales en la ciudad capital. Mientras el gobierno advierte de sanciones penales a gremios como los de Pichincha, han optado por el diálogo logrando una tregua. Pero el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y la Unión Nacional de Educadores, UNE, han sumado una nueva dimensión a este conflicto. Hicieron un llamado a la movilización nacional el próximo 17, 18 y 23 de septiembre. Sindicatos y gremios se unen para rechazar la medida del Ejecutivo. La situación podría escalar en un posible paro nacional, pero el gobierno lo ha negado, diciendo que justifica la eliminación del subsidio del diésel. Un escenario de incertidumbre mientras se desarrollan paralizaciones al norte y al sur de Quito en este momento. División en el sector del transporte y la adhesión de las grandes centrales sindicales, mientras que el gobierno sostiene que no dará vuelta atrás a la medida anunciada por el Ejecutivo Nacional a través de una cadena nacional. Anunció la entrega de compensaciones, construcción de áreas de descanso para transportistas, pagos de entre $400 y $1.000 para los transportistas de pasajeros y de carga pesada. Aseguran que no habrá incremento del pasaje de transporte, han dicho, pero la medida surge luego que el propio mandatario Daniel Noboa asegurara que no iba a tocar los subsidios ni a reducir los combustibles, sucediendo por ello lo contrario.
Ahora vamos a Medio Oriente. Desde Qatar, los países árabes e islámicos cierran filas y condenaron el ataque que Israel perpetró la semana pasada contra una delegación negociadora de Hamás reunida en Doha. El bombardeo ocurrió mientras el grupo islamista revisaba el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza, impulsado por el mismo Estados Unidos. Egipto y Qatar, países mediadores del conflicto, acusan que Tel Aviv socava los esfuerzos de paz y advirtieron que la ofensiva israelí contra Gaza, cito, se ha convertido en una guerra de exterminio. Escuchemos. La tercera verdad que revela este traicionero ataque a nuestra soberanía es que el primer ministro israelí, que se jacta de haber cambiado el panorama de Oriente Medio en los últimos 2 años, lo que realmente quiere decir es que Israel puede entrar en cualquier lugar que desee cuando lo desee. Sueña con convertir la región árabe en una esfera de influencia israelí y eso es una peligrosa ilusión. 2 años de silencio sobre los crímenes y la barbarie en Gaza han reforzado en las mentes de los líderes de la ocupación la percepción de que todo es posible y que todo crimen puede cometerse con impunidad. Han seguido propagando la destrucción de un país a otro, incendiando toda la región. La cumbre también transmite un mensaje a la comunidad internacional. Basta de silencio ante el comportamiento de este Estado delincuente que ha incendiado la región, quemado, desplazado y asesinado sin rendir cuentas. Mientras tanto, en Jerusalén, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró su apoyo a su mayor aliado en Medio Oriente y el premier israelí insistió en que el ataque contra Hamás en Doha fue exclusivamente su decisión. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Encuentro entre Rubio y Netanyahu en Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos y el primer ministro de Israel se reunieron en el marco de la visita de 2 días del diplomático norteamericano. El conflicto en Gaza fue el tema central. En declaraciones posteriores, Estados Unidos volvió a respaldar a Israel y restó importancia al reconocimiento que algunos países hacen sobre un Estado palestino. Las acciones que están llevando a cabo las personas y los diferentes países en las Naciones Unidas, en primer lugar, se deben en gran medida a sus propias políticas internas. En segundo lugar, son en gran parte simbólicas. En realidad no tienen ningún impacto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado. De hecho, lo han complicado más, han servido como un impedimento para la paz. Por su parte, Netanyahu resaltó los vínculos con el gobierno de Donald Trump. La alianza estadounidense-israelí nunca ha sido tan fuerte como ahora y el presidente ha sido un líder global excepcional. Realmente está transformando el mundo para mejorarnos a todos y puedo repetir lo que he dicho una y otra vez. Es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. Respecto a una posible paz, Rubio ironizó diciendo que jamás podría rendirse hoy mismo si quisiera detener el conflicto y llamó a Qatar a seguir desempeñando un rol constructivo en un contexto de tensiones entre los países árabes e Israel por su ataque en Doha. Y en el terreno, Israel continúa intensificando sus ataques en la Franja de Gaza con el foco en Ciudad de Gaza. Al menos 17 personas murieron hoy en los bombardeos de su ejército y las víctimas mortales por hambre subieron a 425. Casi 2 años después del inicio de la ofensiva israelí en el devastado enclave palestino, Israel ha matado a más de 64,000 personas, aunque Francesca Albanese, relatora de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, advierte que el número real podría incluso seguir y ser 10 veces mayor. Aquí los detalles. Continúa la destrucción de Gaza. 20 edificios fueron destruidos y al menos 16 palestinos han muerto este lunes. Bombardeos que se suman a la falta de alimentos. Ya tengo suficiente hambre, sed y miedo. Cuando hicieron esto, me desplomé por completo. No puedo caminar. Al igual que Fátima, decenas de palestinos hoy continúan un interminable viaje de desplazamiento constante y las órdenes de evacuación de Israel y los ataques se multiplican. Rafik Gattas lleva horas caminando, huye de los bombardeos desde 2023. No dormimos en toda la noche y esto es todo lo que tengo. Me fui con esto. Hoy vine caminando desde las 6 en punto y aquí estoy, caminando rumbo a lo desconocido. Juro que no sabemos a dónde ir. Pide a los países árabes acciones, alguna medida, piedad.
Somos un pueblo que está siendo exterminado. Aquí hay un genocidio en la franja. Miren a la gente. El Ministerio de Salud de Gaza afirmó que los israelíes estaban empujando a más personas hacia la ya superpoblada Al-Mawasi, que carece de servicios básicos, comida y agua. La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados alertó que la cifra de muertos, que actualmente se acerca a los 65.000, podría ser subestimada. 65.000 es el número de palestinos supuestamente muertos, de los cuales más del 75% son mujeres y niños, pero de hecho deberíamos empezar a pensar en 680.000, porque es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza. Albanese denunció que un genocidio está en curso y que no solo se trata de crímenes de Israel, sino de un crimen mundial, sustentado por el silencio y el suministro de fondos y armas. Al mismo momento, el secretario de Estado de Estados Unidos se reunía con Benjamin Netanyahu y le expresaba su total apoyo. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.